Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Este programa se emite a través de la señal institucional, el canal Zoom Universitario y, por supuesto, el canal UNAD. Es un placer que estén con nosotros nuevamente. En el marco del Tercer Congreso Mundial de Educación a Distancia, que se celebra por estos días en Bogotá, nos hemos encontrado con una de las personas tal vez más asertivas en la concepción de el papel que juega la nueva educación, y particularmente la educación a distancia, sobre ser capaz de resolver por su capacidad instalada problemas de cobertura, problemas de calidad, pero sobre todo problemas de pertinencia educativa en muchos países del corte que somos en América Latina. Es por ello que para nosotros es un honor tener en este programa al doctor Juan Tito Meléndez Alicea. Bienvenido a este programa. Es un placer estar aquí, definitivo. Pues para contarles un poco, televidentes, el doctor Juan Tito Meléndez es el coordinador del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad de Puerto Rico y ha sido el ganador del premio Universia, el mejor MOOC de América Latina, en el año 2014. Pero en su formación, pues es un hombre que se ha construido rigurosamente en un doctorado en educación y postdoctor de la Universidad de Cambridge. Es decir, él sabe por qué lo dice y cómo lo hace. Esa perspectiva entonces nos lleva hoy a tenerte como invitado muy especial y a hacerte una primera pregunta. ¿Qué hace significativa hoy a la educación a distancia en estos primeros años del siglo XXI y cuál es su perspectiva de desarrollo a tu manera de ver? Interesante la pregunta. Trato de no ser ni negativo ni positivo en esto y tratar de mirarlo en su justa perspectiva. La educación presencial, la educación tradicional no puede continuar como está. Estamos hablando de nuevas coyunturas internacionales, nuevas coyunturas económicas. El mundo ha cambiado. Así es. Y por ese cambio es necesario que los sistemas educativos se ajusten a eso. Tristemente, los sistemas no se han ajustado y se han mantenido con ese funcionamiento que le funcionó para el siglo XX, pero que no está funcionando para el siglo XXI. Surge la educación a distancia como una alternativa a ese proceso. El problema es que como alternativa todavía está muy cercano a la educación presencial. Fue sus raíces, así que es natural que todavía funcione con muchos rasgos de la educación presencial. Pero es necesario ejercer más liderato, debatir más entre nosotros para lograr un desarrollo de una mayor separación de esa educación del siglo XX para que pueda ajustarse a lo que necesita la población para el siglo XXI. Tú estás hoy referenciando un tema que tal vez es el mayor desafío que tiene la educación. No hablemos solamente de la educación a distancia, la educación en general. Seguro. Y son los millennials. Estos niños y estos jóvenes que están naciendo con el mundo de la tecnología casi que inmerso en su propio ser. ¿Cómo responder a ese desafío también de la educación en la perspectiva de que llegan generaciones muy diferentes a nosotros e inclusive a nuestros hijos que todavía han sido parte de esas tradiciones educativas que por alguna u otra razón se resisten a darle un valor a esa sociedad que hoy nos está penetrando por todos los poros? Seguro. El problema con esto es, a pesar de que tienen un uso distinto a la tecnología, como es que las generaciones previas lo han tenido, es fácil coaptar ese tipo de uso de las tecnologías y todavía es fácil adaptar tecnologías
para solidificar la educación tradicional. Ajá. Y por eso es que es importante apreciar el potencial que hay. Y lo digo porque es potencial. Así es. Puramente por ser milenios. Puramente porque pues están metidos en las redes de una forma ahí cultural. No implica de que hay un cambio en el sistema educativo por esto. Y uno lo ve, por ejemplo, de que a pesar de que viven con el teléfono, tú tienes escuelas que prohíben el uso de celulares en la escuela. Así es. Aquí lo vivimos hace muy poco. Sí, así que la cuestión es que tú puedes tener un indicador del siglo XXI, el teléfono inteligente, y decir, donde lo prohíben, ya tú sabes que eso es una educación del siglo XX. Y donde lo permiten, ¿cómo es que lo permiten? Y puede ser de que lo permiten yendo a salones fijos y establecidos, con horarios fijos y establecidos, con currículos fijos y establecidos, para fortalecer ese tipo de rigidez en la educación. Sí, lo pueden cooptar fácilmente. Así que yo no creo puramente porque hay una generación millennial con una cultura tecnológica increíble. No creo que eso es suficiente para decir que va a haber unos cambios en el sistema educativo. Hay unos intereses feos en mantener el sistema educativo como está. El gobierno no sabe manejar cambios en el sistema educativo. Y hay reglamentaciones que impiden más innovaciones tecnológicas, más innovaciones educativas. Y ir contra esas reglamentaciones ha sido difícil. Total. Son barreras. Total. Sí, sí. Así que el potencial está ahí. Y por eso uno se tiene que poner alegre. Y uno tiene que ver positivo, porque hay el potencial, que no está en el cuadro totalmente negativo. Pero hay que ser realista y ponerse negativo cuando uno ve las restricciones, cómo es que instituciones que están ya tan rígidas, establecidas, cómo es que esas instituciones pueden cambiar. Esa es una gran verdad la que estás diciendo. Finalmente, creo que estamos delineando y pintando como la gran pintura que establece cuál es esa visión de la educación del presente y del futuro. Pero como muchas veces ocurre, ni el lienzo está preparado, ni las pinturas con las que vamos a delinear esa nueva educación aparecen en los colores que quisiéramos fueran de esperanza, de integración, de creatividad, de empoderamiento, porque aunque buscamos ese verde de esperanza, a lo mejor cuando lo metemos entre la acuarela nos resulta un negro. Y no porque el negro sea malo, sino porque no es el color que queremos impulsar en este momento que estamos delineando la nueva educación. Me alegra esa visión poética. Lo pintaste bien, me alegra escucharlo así. Ya regresamos para el siguiente segmento de UNAD, Educación y Desarrollo. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos. Regresamos con Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, hoy en la grata compañía del doctor Juan Tito Meléndez. Es clave, doctor Juan Tito, que estamos permeados por la sociedad del conocimiento, por esa que hemos denominado la sociedad global. En algunos países, particularmente los que se conocen como los países más desarrollados, se está viviendo plenamente esta forma de expresión de la sociedad. En Latinoamérica no tanto. ¿Cómo pensaría usted que en ese reto
que nos impone la tecnología, fíjese lo paradigmático y lo contradictorio. Eso que estamos viviendo hoy no lo diseñó ni lo delineó la misma educación como debería haber sido. No es cierto, no es cierto. Fueron genios que se aburrieron del aparato educativo, se salieron de él y nos transformaron el mundo en los últimos 30 años. Es así. ¿Cómo hacer que un continente como nuestro, el de América Latina, nuestros países, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, todos los países que hacen este gran conglomerado humano, podamos quedarnos del bus? Yo creo que hay dos rutas. Y uno quisiese que las dos rutas fuesen juntas, Ajá. en paralelo. Eso es la esperanza. Tengo mis dudas si podemos seguir, ¿sabe?, en esa esperanza. Porque una ruta es la gente que están aprendiendo por su propia cuenta. Así es. Tenemos ahora una serie de redes, una serie de fuentes de información, tal donde uno puede aprender por sí solo, o sea, un montón de cosas. Y eso está causando de que esta economía tiene gente que lo pueden trabajar y echarlo para adelante. Y cuando uno averigua bien, uno ve de que muchas veces su formación no fueron en instituciones formales. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Pues la economía va a echar para adelante. Este mundo va hacia las redes y hacia una flexibilidad jamás visto antes. Estamos yendo a una sociedad mucho más personalizada de lo que hemos visto antes. ¿Y qué pasa? Podemos, si es que somos lo suficientemente valientes a hacer cambios estructurales, institucionales, a que el sistema formal también complemente esa ruta que estamos viendo. Eso es cierto. Pero el problema es que esas instituciones son tan rígidas que no están realmente complementando esto. Y eso está causando de que más y más esas instituciones se están convirtiendo en relevantes. Así es. Y es triste, porque imagínate el potencial que tenemos en nuestros países. Si ese camino de la educación informal se junta con la educación formal, será la cosa más maravillosa. Rompemos esquemas por todos lados. Total, total. El problema es que todavía están en dos rutas distintas. Se habla mucho de esto. Uno va para un montón de instituciones y te hablan ahí del siglo XXI, el mundo de las redes, la interconexión, la personalización. Te hablan de todos esos temas, pero sí, te lo hablan en unos cursos que empiezan en un mes en particular, que terminan en el otro, de la cual tienes que entregar las tareas en cierto tiempo, dictado ahí por ese maestro y que él te va a calificar. Y luego cuando uno mira toda esa rigidez que hay, dice, válgame Dios, el discurso está muy bonito, pero correcto, la rigidez está correcto, todavía ahí. Correcto. Así que hay una contradicción que tenemos y hay instituciones como esta, o sea, que pretende romper molde. O sea, hay una institución que dice, mire, esto no tiene que ser así. ¿Cómo lees tú la UNAD? A propósito. ¿Cómo lo veo? Sí, ¿cómo la ves? No, es que triste en el sentido de ser tan solitarios, mi hermano. Tú sabes, ustedes tienen un liderato brutal, pero la gente no están siguiendo esta ruta. No lo siguen. O sea, le están dejando ir. Y ustedes están aprovechando muy bien esa ruta que le han dejado. O sea, pero es triste que estén solos, mano. O sea, y es contradictorio lo que digo. Felicito por un lado esta ruta. Lo felicito. Triste que están solos. Bueno, así le pasa mucho a quienes asumen el papel pionero. Sí. Pero hay otro concepto que me gustaría que en este último minuto del segmento nos ayudes a concretar para los televidentes, y es el de la interculturalidad, como algo que también permea esta sociedad del conocimiento. Seguro. Como que estos jóvenes hoy ya no son solamente del sitio, del lugar, sino quieren ser habitantes del planeta. Seguro. Quieren conocer más, quieren salir más. ¿Allí cómo lo están leyendo ustedes? La tradición te pone los facultativos en el mismo lugar donde se encuentra la institución.
Ajá. Ya no tiene que ser así. De acuerdo. Tú puedes tener estudiantes en la China, en Corea, en Rusia, y tú puedes tener facultativos en África y Asia y en Canadá. Así es. Se rompen las fronteras, no meramente en términos del tipo de estudiante, no meramente en el tipo de facultativos, sino en los currículos, que tenemos que entender de que los temas tienen que ser de índole internacional. Así es. Sabiendo de que uno puede estar en Caracas un día, puede estar en Bogotá el otro, y luego la semana que viene está en San Juan. Así es. Ese es el mundo que hoy vivimos. Pues bien, son cambios paradigmáticos muy importantes los que se están viviendo. Y el interés de nuestras universidades, aquellas que estamos ejerciendo ese trabajo en muchos países, como lo ha podido demostrar este Congreso Mundial, es que el camino de la educación no es el que veníamos abordando. El camino de la educación hoy es desafiante. ¿Saben por qué? Porque nos toca construirlo. Y algunos ya lo estamos haciendo. Ojalá otros lleguen rápido a la ruta para seguir el mismo rumbo. Ya volvemos, queridos televidentes. Y no olviden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad, y al correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy con la presencia del maestro Juan Tito Meléndez. Usted ha participado en muchos escenarios intentando explicar, motivar sobre la educación a distancia. Y tal vez eso lo hizo, entre otras, merecedor al premio Universia como el mejor MOOC de América Latina hace tan solo unos años. ¿Por qué no le explicamos a los televidentes qué son los MOOC y qué es lo que ello implica también como una nueva construcción de orden pedagógico y didáctico para toda esa intencionalidad de conocimiento que está en la ruta del aprender a aprender? Sí, seguro. Los MOOCs es un fenómeno fascinante, es un fenómeno nuevo que todavía está buscando su lugar. Hay gente hablando mal de MOOCs, ¿por qué? Porque cuando surgen estos MOOCs es un curso masivo, abierto, online, a distancia, y sé de cursos, es un curso de esa naturaleza, ese es el nombre de que tiene. Cuando salen estos cursos, pues gente estaban diciendo que se va a derrumbar la educación tradicional, las universidades tradicionales ya no tenían que buscar más, porque implicaba una serie de cursos donde uno podía entrar, participar en esa experiencia, eran relativamente cortos. La forma que se organizaron, la gente que idearon esto, era de forma brillante. La idea era que fuesen compuestos por instituciones de prestigio, así que hacen una selección a qué institución puede participar, hacer un ofrecimiento. Dentro de la institución tú tienes que tener las personas certificadas por la administración de quién puede dar ese curso dentro de la institución. Así que está hablando de cursos con personas de calibre. Y esas personas tienen su curso montado en unas plataformas increíblemente organizadas por diseñadores, de tal manera que fluya esa experiencia educativa de una forma precisa. Con temas de actualidad, con temas ahí de que pues, no se encontraban en otros lares y eran a distancia, cómodos para las personas. Así que era una educación que se estaba planteando, oye, entonces esta es la dirección que hay que ir con la educación. Naturalmente la educación tradicional sigue funcionando lo más campante y feliz. Y porque no hubo ese derrumbe de las instituciones tradicionales, pues dicen, los MOOCs pues, no tienen su lugar ya. Creo que sí tienen su lugar. Tienen su lugar si es que las instituciones empiezan a reconocer que es necesario
que se tenga un currículo flexible, un currículo donde el estudiante escoja su camino, porque uno tiene que personalizar. Y hay que trabajar esto con calidad, y uno ve cómo es que está impuesto la calidad en estos MOOCs por la selectividad. Cualquier institución no puede entrar, ni cualquier profesor. Así que tú tienes unos diseños, unos recursos increíblemente buenos que se puede incorporar fácilmente en currículos de instituciones que tienen interés en personalizar y dejar que el estudiante vaya desarrollando y que certifiquen ese conocimiento. Pero instituciones todavía están lentos en certificar, en reconocer de que el estudiante puede construir su propia educación, porque está a la cabeza de que hay unos currículos fijos y establecidos, y esto es lo que se tiene que imponer, chúpalo o no. Y ya ese es el cambio que predica esto. Aparecería como una contradicción frente a lo que hemos dicho, pero por ejemplo tú que estudiaste en Cambridge, allí también está MIT, está Harvard, y es claro que estas universidades son las que hoy encabezan no solamente el top de las universidades del mundo, ¿sí?, sino que son los que están encabezando estos movimientos de la creación de estos escenarios de cursos abiertos, donde las personas libremente y en muchos casos gratuitamente pueden tomar lo que consideren a sus expectativas de formación, de conocimiento, en un concepto mucho más abierto de la educación, no tan cerrada en estos claustros como lo dices tú. Esa contradicción yo creo que hay que leerla desde la perspectiva de la inteligencia. Es decir, si en estos centros educativos donde fluye la inteligencia más alta, donde uno podría decir allí nació parte de la internet, etcétera, etcétera, ¿qué hace que el otro resto de esa educación convencional se resista tanto a esa transformación cuando el mundo nos demuestra otras cosas? Pues fíjate, yo creo que establecieron un modelo educativo fascinante. Sabes que hay veces tú creas tu propia competencia y cuando la gente vaya a un sitio a otro, ingresa la economía al mismo lugar. Así que tú tienes instituciones de alto calibre intelectual creando estos, no son supermercados, son centros comerciales donde permiten que diferentes instituciones vayan a estos centros comerciales y que el estudiante entre y escoja cursos. Eso permite una visión internacional. Eso permite que tú compartas con otra gente, con estas instituciones, pues esta es labor educativa. Pero ellos tienen su lugar ahí. O sea, ellos lo crearon para que ellos puedan tener un nuevo mercado para esa inteligencia que están produciendo. Ellos no pierden su espacio presencial. O sea, lo mantienen y tienen una demanda para eso. Así que no lo han perdido. Lo que hacen es ganar nuevos espacios. Así que en términos de mercadeo, en términos económicos, ¿sabe? Esto es una fórmula excelente. Porque gente están buscando lo que están ofreciendo, que es una educación más flexible, de calidad, auspiciado con gente de reputación. Así que un certificado de uno de estos MOOCs, de estas empresas, tiene un valor. Porque no es cualquiera que está ofreciendo esos certificados. Así que tienen, por un lado, personas que están entrando a este mundo, que lo que puedan interesar luego una educación más formal con esas otras instituciones, pues luego viene el ofrecimiento programático, así que es una buena forma de tener un gancho para otras instituciones, para que entren. Así que la educación se expande a través de estos MOOCs. Y las instituciones de prestigio están ganando con esto. ¿Qué implica? ¿Qué implica? Que si las instituciones de menos prestigio no buscan su lugar con los MOOCs, van a estar perdiendo espacio. Total. Es claro. O sea, y esos son nuevos escenarios, o te ajusta o la historia te pasa por encima. Cierto. Así que los MOOCs es una demostración de que hay un nuevo escenario educativo.
no van a desaparecer los MOOCs. Los MOOCs están creciendo en términos numéricos. Así que independientemente de las críticas que han salido últimamente sobre eso, porque no cumplió con ese hype que había de que esto iba a destruir, no cumplió con eso, es cierto, pero tienen su lugar, está creciendo, tienen el potencial de revolucionar esto, y uno o se ajusta a esta revolución o la historia te pasa por el lado. Así es. Bueno, contigo, doctor Juan Tito Meléndez, maestro, podríamos tener muchos programas para seguir recreando de manera muy agradable la comprensión sobre el valor histórico de la educación a distancia y sus expresiones virtuales. Pero desafortunadamente el tiempo hoy también se nos acaba. Como este congreso lo que ha hecho es abrir espacios de alianzas, de esfuerzos coherentes y significativos de muchas universidades del mundo para poder seguir potenciando el desarrollo de esta modalidad con valor social educativo, para que muchos puedan formarse y no crearse dentro de la desesperanza que a veces ha sido enquistada en continentes como América Latina. Pues seguiremos hablando de estos temas en próximas oportunidades. A ustedes, queridos televidentes, gracias por hacer parte de esta emisión y los invitamos a nuevas emisiones de UNAD, Educación y Desarrollo. No olvide escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.